Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? ¿Cuál es la situación de la salud en Venezuela? Continuamos conversando acerca de este tema en esta oportunidad con el doctor Rafael Orihuela. Él es especialista en medicina tropical y en enfermedades infecciosas. Fue ministro de Sanidad en un récord porque en apenas 2 años fue ministro de 3 gobiernos. Fue ministro de Carlos Andrés Pérez, de Octavio Lepages y de Ramón J. Velázquez. Muchísimas gracias, doctor, muy amable por acompañarnos. Vimos durante el pasado fin de semana toda una lluvia de información no oficial, sino a través de las redes sociales, sobre una situación irregular que se habría presentado en el estado de Aragua y que incluso habría alcanzado a la capital con un caso en particular en la clínica Racetti, de aparente deceso de personas por causas todavía por averiguar. ¿Qué información maneja usted, dado que no hay información oficial? Bueno, la primera es que en los casos iniciales, un niño chiquito de 2 años tuvo una enfermedad muy severa, muy grave, con muerte rápida y características clínicas de lo que se llama una meningococcemia, que es una enfermedad bacteriana muy aguda, muy transmisible, que se expande rápido, que hay que usar antibióticos y que tú si no cortas un brote haces una epidemia. Eso fue, digamos, el comienzo del ruido, ¿no? Luego hubo otros muertos, son 8 muertos en el estado de Aragua, este que ocurrió en Caracas, uno que ocurrió ayer en el estado Miranda, procedente de Maracay también, una señora, y bueno, al principio se pensó en eso, yo después creo que puede descartarse, porque el comportamiento es el de estas epidemias virales que estamos viviendo en Venezuela y que hay una sobre otra, tanto dengue como el famoso virus chikungunya. Yo creo que hemos visto casos graves de esta enfermedad, en un polo todavía pequeño de casos, pero llamativo porque, bueno, por supuesto, toda muerte llama la atención y genera angustia, ¿no? Pero pienso que por ahí andan las cosas en este momento, a pesar de que todo es información poco movida por la observación, porque efectivamente no hay datos, más bien lo que es la negación de lo que está ocurriendo por parte del gobierno. Usted que viene de la experiencia, de la experticia de haber sido ministro de Sanidad, ¿es lo correcto callar? ¿O lo correcto sería decir, en efecto, se produjeron 8 decesos, 7 decesos por causas que todavía estamos investigando, aparentemente por los síntomas no tienen vinculación? O sea, como que ser claros de cara al país. No es lo correcto ni tampoco es lo común. Eso no ocurre hoy en día en ningún país de América Latina. Al contrario, el ministro de Sanidad de Colombia hace apenas 4 días dio una rueda de prensa importante a todo el país, explicó la entrada del virus también allá, las medidas a tomar, los riesgos, incluso dijo una cosa que a mí me sorprendió, el primer impacto en Colombia va a ser de 700.000 enfermos, y lo dijo claramente, hay que prepararse para esta contingencia. Aquí es al revés, no pasa nada, no sé, que todo eso es mentira, eso es terrorismo. Bueno, yo creo que esa es la peor manera de comportarse frente a cualquier problema de salud. El problema aquí es falta de atención, falta de información, falta de medicamentos, una combinación de todo. ¿Por qué hemos llegado a donde hemos llegado? Bueno, como dicen la gente en los test, todos los anteriores, más, en mi opinión, una profunda ignorancia de los problemas reales de salud nuestros y una desidia, una falta de voluntad de actuar frente a los problemas. Yo creo que la suma de todas esas cosas ha venido generando un deterioro progresivo del sistema de salud en Venezuela y hoy estamos asistiendo casi a la liquidación final, y tú lo puedes observar, no hay crisis hospitalaria, crisis ambulatoria, no hay medicamentos, no hay incluso aparatos de radioterapia para problemas con cáncer. O sea, esto es una cosa global, completa, que es muy lamentable porque sufre el pueblo al final, pero de verdad que uno no se explica cómo llegamos aquí. Pero lo cierto es que llegamos en medio del silencio de unas autoridades que pareciera que no existen. Doctor, yo cuando lo presenté hice mención a que fue un ministro de 3 gobiernos en 2 años, una época de mucha convulsión política para Venezuela. Final de gobierno Carlos Andrés Pérez, la transición de apenas un mes de Octavio Lepages y comienzo de Ramón J. Velázquez. Sin embargo, con toda esa circunstancia política adversa, ¿cuál era el estatus de la salud? Usted que lo vivió, que manejó cifras. Bueno, yo lo viví y además lo padecí, porque siempre, digamos, esos son conflictos, digamos, difíciles. Fíjate, 2 ejemplos prácticos. Cuando yo entré al ministerio, el presidente realmente me llamó por conocimiento, porque era mi materia, la que yo dictaba en la universidad en ese momento,
venía una epidemia de cólera, Venezuela estaba por entrar, dengue estaba comenzando a ocasionar problemas y paludismo, la famosa malaria, había un desbordamiento, había cerca de 48.000 enfermos en el año anterior. O sea, como yo fui en primera etapa a eso. Ahora fíjate, es tan distante una cosa de la otra que nosotros más o menos en 6 meses habíamos controlado todo aquello, con pocos recursos, porque efectivamente no era esta abundancia que estamos viendo en los últimos 10 años. Y luego había cierta armonía. Te puedo poner un ejemplo práctico. El caso de paludismo en Bolívar, que ahorita es una desgracia en Venezuela, nosotros lo que se nos ocurrió fue lo más sencillo. Bueno, vamos a buscar alianzas regionales y locales con los alcaldes de aquel entonces, con el gobernador que era Andrés Velázquez, nosotros, la CBG. Bueno, armamos una callapa, apareció el dinero, la gente, los voluntarios, bueno, y eso lo teníamos resuelto en cuestión de 4 o 5 meses. O sea que es posible hacerlo, pero en aquel entonces había más armonía, digamos, había más sentido de colaboración y yo creo que mucho más conocimiento, mucha más experiencia, porque son escuelas. Venezuela fue escuela en salud pública y en prevención al extremo que aquí se daban posgrados de toda América Latina, en todo, en madariología, viviendas rurales, o sea que había una suerte de, digamos, de precisión de objetivos que se cumplían en el tiempo y muy poco roce, o sea, muy poca dificultad para actuar, aunque había debate. Te puedo poner este ejemplo. Yo fui interpelado más de 15 veces en el Congreso Nacional con la epidemia de cólera. Bueno, y me calé mis 15 entrevistas y se acabó. Pues, o sea, no es esto que es ahora, esta farsa, no. Tenía que enfrentarte y discutir y presentar tus soluciones o tus equivocaciones y debatirlas abiertamente. Cuando llegó el presidente Chávez al poder, él buscó de alguna manera, y si estoy equivocado me corrigen, desmontar el sistema de salud pública que existía en el país y sustituirla por un nuevo sistema cubano con Barrio Adentro. Empezaron primero los módulos de Barrio Adentro, después los niveles, que si Barrio Adentro 2, que si Barrio Adentro 3. Pero pareciera que se descuidó lo que era el sistema institucionalizado, tanto los hospitales como los ambulatorios. ¿Eso es así? Y si es así, ¿por eso es que estamos pagando las consecuencias hoy en día? Yo creo que sí, pero fíjate, es bueno explicar lo siguiente. Un poco la estrategia global de la llegada de Chávez al poder es la de ver todo lo nuevo que voy a hacer y a construir y lo que había no existió o no sirvió. Aquí hay gente que tiene el tupé de decir que pues, aquí no se había hecho carretera, que aquí no había un hospital, eso es mentira. O ese cuento de que la gente comía perrarina, eso es puro cuento de camino, eso es puro invento. Que intentaron crear un sistema moderno, nuevo, según ellos, a la cubana, que se presentaba como alternativa frente al viejo que nunca sirvió. Y era como, digamos, ejemplo, ahora eso no pasó. Primera cuestión, ellos construyeron de un plan de 8.400 ambulatorios pequeños, eso fue lo que dijeron, vamos a hacer esto, construyeron apenas 6.000, de los cuales hoy están más de 3.000 cerrados, no existen, fracaso. En el campo hospitalario dijeron, vamos a hacer 18 hospitales como el Clínico de Caracas, esto va a ser mejor que aquello. Bueno, no han hecho el primero todavía y han pasado ya 15 años. Bueno, el cardiológico lo hicieron. El único. Y ese cardiológico que venía planificado desde antes, realmente el doctor que hacen es construirlo, más nada. Pero ahí querían hacer un hospital de cáncer de adulto, 0. Hospital de no sé qué, 0. Y los 18 hospitales del resto, ninguno existe. O sea que estamos diciendo, la oferta para armar un proyecto paralelo, visiblemente, digamos, mejor, eso fue un enorme fracaso. Entonces, por supuesto, si tú le agregas a eso la falla en control de endemia, que es otro punto clave de la política de salud, bueno, lo que hemos vivido en estos 15 años es de todo, epidemias de cuanta cosa aparece, ¿verdad? Un evidente fracaso del modelo frente al país. Ahora, doctor, uno no sabe a veces qué ingrediente tiene de política y qué ingrediente tiene de realidad, pero una de las denuncias que se produjo hace años a propósito de la red Barrio Adentro es que iban a venir al país médicos cubanos que no estaban certificados como tales, que no eran especialistas, que no tenían verdadero conocimiento, que estaban desplazando a galenos venezolanos y en paralelo formación y graduación de médicos express con conocimientos criticables según el gremio médico. ¿Qué tanto había de política ahí? ¿Qué tanto había de realidad? ¿Qué tanto fue sustituido el médico venezolano por cubano o por médicos no formados? Y si eso se produjo, ¿qué tanto está generando consecuencias ahorita?
Bueno, primero del grupo que trajeron, evidentemente era un plan político, que tampoco es que es cubano, eso lo inventaron los rusos hace mucho tiempo, con los famosos médicos que eran médicos, digamos, internacionales, que aprendían en la Universidad Lumumba, iban a hacer un plan político. Eso lo inventaron los chinos con Mao, que llaman los médicos descalzos, que son funcionarios, digamos, ideologizados, que van a un plan político, a más nada. Ahora, esos médicos no sirven para nada, o sea, la demostración concreta de la experiencia vista 10 años después es esa. O sea, poca preparación, muchos, como dices tú, eso es cierto, no tienen ningún tipo de grado, y los que tienen grado de todo ese gran grupo, que fueron unos 30.000 que trajeron, esos se fueron por los caminos verdes. Hay más o menos 3.500 cubanos que huyeron por las fronteras nuestras, hechos los locos, y terminaron llegando a la Florida a buscar trabajo allá. O sea, se fueron sin anestesia. Lo que quedó es una rémora, y lo que intentan formar es lo que llaman médicos integrales comunitarios con una preparación pésima, que ya está más que demostrado, porque entonces tú consigues enfermos que han sufrido la ignorancia de ese sujeto. Yo los bauticé porque creo que es lo que más se parece como gráfica, como tapa amarilla, o sea, una suerte de personas sin ninguna preparación que sencillamente lo que hacen es más bien complicar el sistema. Junto con esto ha ocurrido otra cosa, tuvimos 10 años de discurso diario del presidente Chávez en vida, llamando a los médicos venezolanos mercenarios, traidores, no sé qué cosa, y aquí, bueno, entonces empezaron a irse, obviamente, en un ambiente tan desagradable. Y la inseguridad, que es un punto que la gente no lo toma en cuenta porque no lo ve con claridad, la inseguridad hospitalaria. Ya vimos hace poquito cómo unos malandros entran a un piso 6 del Hospital Universitario de Caracas a matar a otro en quirófano. Es una cosa, bueno, eso ni en las guerras ocurre. Entonces, eso creó una suerte de cóctel que terminó destruyendo el sistema completamente, no sustituyó por nada lo que se había planteado, las estructuras que intentaron construir prácticamente desaparecieron, entonces perdimos, como yo he dicho muchas veces, en términos coloquiales, perdimos el chivo y el mecate. Sumémosle a eso la falta de medicamentos hoy en día, la falta de construcción de hospitales, la falta de tecnología de punta, la falta de mantenimiento a los equipos que hay, lo metemos en la licuadora y en consecuencia tenemos el resultado que estamos padeciendo. ¿Por qué no tenemos medicamentos? ¿Por qué no se han mantenido la manutención de los equipos? Bueno, porque estos son unos inútiles. Primera cosa, fíjate, que no te lo he dicho, pero eso es muy importante. En Venezuela, hacia el año 89, habían 46.000 camas hospitalarias del Estado venezolano en todo el país. De esas quedan 24.000. O sea, la mitad. Sí, se ha perdido la mitad. En ese momento en Venezuela había una industria nacional de elaboración de medicamentos más o menos sólida, no muy grande, porque aquí, digamos, la tecnología y la punta en tecnología requiere mucha cosa y mucha inversión, y por supuesto los grandes laboratorios producen en el país. Bueno, eso todo fue mermando. Aquí intentó transformarse y sustituirse lo que es la entrada normal de medicamentos de países serios, que puede ser Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, ¿verdad?, que los elaboran, Suiza, bueno, por medicamentos cubanos. Es una cosa absurda. Aquí llegaron inclusive a pensar, y lo planteó, y te cuento esto en privado, un ministro salió del cargo porque hizo un comentario telefónico captado por estos aparatos de seguridad del gobierno cuando el presidente Chávez intentó hacer un negocio de medicamentos con los africanos, creo que fue con Tanzania. Coño, eso es el colmo. ¿Cuál fue el ministro? Eso lo vivimos nosotros de cerca. Entonces, por supuesto, una industria que ha sido devastada por los irresponsables que la han construido en el afán de que ellos van a crear una cosa propia, que si grandes centros, pura mentira, han parado entonces en la mentira cubana y en la influencia china, que tiene, por supuesto, digamos, compite en América Latina hoy en día. Ahora, eso todo es de muy mala calidad, o sea, eso es algo verdaderamente absurdo, pero lo estamos viviendo, y entonces terminamos ¿en qué? En que la producción de medicamentos se redujo casi a la nada en cosas tan elementales como medicamentos muy baratos pero que salvan vidas. ¿Cómo influyó en esa merma de los medicamentos aquel episodio de hace unos años cuando dijeron todos los medicamentos tienen que ser genéricos, no vamos a aceptar las patentes, etcétera? Bueno, en que se acabó todo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los medicamentos contra cáncer, que son cosas tan delicadas, que requieren tanta tecnología, tanta finura para hacerlo, bueno, empezaron a traer también una broma cubana sin ningún tipo de control. Empezaron a haber reacciones alérgicas a esos medicamentos, cierto rechazo con razón. Entonces, bueno, sencillamente eso terminó en que ese afán anti-yanqui, ¿verdad?, lo que hizo fue retrasar todo. Y te pongo un ejemplo práctico.
Los contratos de mantenimiento preventivo de las máquinas grandes, tomógrafos, resonadores, aparatos de radioterapia, requieren una tecnología muy alta. Esos son 5 o 6 empresas en el mundo. Entonces intentaron quitarlas y no firmaron esos contratos. Y vimos lo que estamos viendo ahorita, que no tenemos manera de aplicar eso a nadie. Doctor, hace unos años el grueso de la población iba al sistema hospitalario público. Hoy en día vemos que están colapsadas las clínicas privadas. ¿Cómo se ha manejado esa proporción de lo que debía atender y lo que se atendía y lo que se está atendiendo hoy en día? Bueno, están colapsadas porque efectivamente, recuerda, tenemos 20.000 camas menos, ya eso es un factor de colapso, pero además de eso, la salud pública como tal, que resolvía con mucha fuerza, con mucha exactitud, eso se acabó. Ahora, las camas privadas son apenas 8.000 en Venezuela. Digamos, vamos a decir 8.000 frente a 24.000 que existen y frente a 46.000 que existían. Entonces, este puñito de cama no permite soportar la carga de todo el sistema. Entonces, eso también colapsa. Y ahora están empeñados, entonces, en dificultar la obtención de materia prima o la obtención de insumos médicos para las clínicas. Bueno, se van a quebrar todo. Ahora, fíjate usted este detalle, hasta hace apenas 30 años, 40, yo nací en la maternidad Concepción Palacio, o sea, un hospital público, eso era orgullo de América Latina, eso se acabó. El clínico universitario era la escuela de gerencia hospitalaria de América Latina, que se formaban de todos los países, se acabó. Entonces, por supuesto, yo me formé en el hospital universitario, yo viví todo eso de cerca de que era un muchachito hasta ahorita. Bueno, ¿qué pasó? Eso lo acabaron, entonces eso se transformó en una fritanga, en un poco de perros en la puerta. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. Me quedan apenas 4 minutos. Después de este paseo por lo que es nuestra realidad en materia de salud, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué hay de verdad, qué hay de mito en lo que ocurrió en Aragua? ¿Qué hay de verdad, qué hay de mito lo que ocurrió en Caracas? ¿Y qué podemos esperar? Hay una epidemia que está conformada por 2 corrientes de enfermos con dengue y con chikungunya. Hay un incremento, lo que se llama un crecimiento acelerado del tamaño de esas epidemias en tanto que humanos enfermos. O sea, y está colocada geográficamente en una zona pequeña del país, pero muy poblada. Eso es Aragua, Carabobo, Vargas, parte de Caracas y los valles del Tuy. La confluencia, la aceleración rápida del número de enfermos te da miles y miles de enfermos, lo que explica que aparezcan, como siempre ocurre con las grandes epidemias, pacientes graves y pacientes que mueren. Eso no ha sido detectado por el gobierno, se lo hemos dicho de todas las maneras posibles. ¿Desde cuándo ocurre eso? Desde que entró el virus chikungunya, que entró apenas hace un año, entró en diciembre del año pasado, en lo que está corriendo, y entró a Venezuela hace apenas mes y medio, 2 meses. La expansión es muy rápida. Y eso es lo que explica la confusión, el enredo, pues como no hay información oficial, ¿verdad? Entonces estos empiezan a inventar que no pasa nada cuando sí está pasando algo. El pronóstico de esto no es bueno. Va a seguir expandiéndose, va a seguir habiendo dificultades porque no tenemos ni recursos, no hay ni siquiera acetaminofeno, que es lo más elemental para tratar a un paciente con fiebre y además sin riesgo porque esto puede producir problemas hemorrágicos. Ahora, lo que estamos viviendo es un elemento importante de descuido en política de salud pública. O sea, si ellos se hubieran fajado, vamos a decir en marzo de este año, a bajar la población de mosquitos, que es el gran problema, que tenemos pues, mosquitos por todos lados, zancudos, y bajar eso hubiera tumbado ya cortas el número de enfermos, el número de graves, el número de muertes y controlan la epidemia. Doctor, me quedan apenas 2 minutos. Uno sabía que el dengue era mortal, pero no que la chikungunya. ¿La chikungunya también puede ser mortal? Sí, cuando tú tienes grandes epidemias, donde estamos hablando de millones o miles de personas, ya van a haber casos graves. Ejemplo rápido, ir a la reunión índico-francés. Hay 600.000 habitantes, se enferman 240.000 en el año 2006. Bueno, de eso el 85% fueron casos normales, suaves, que pasaron como brisa. Hubo 300 pacientes graves, hubo 200 y tantos muertos, de los cuales 160 fueron pacientes sanos, gente sana que vivió formas graves llamadas atípicas de chikungunya. O sea, eso está ocurriendo, creo yo, que es lo que está pasando ahorita y va a seguir ocurriendo porque no hay mecanismo de control. Si tú no te dedicas a los transmisores de estos mosquitos a bajar su población, el problema va a seguir. Doctor, no tenemos medicina, tenemos una situación ahí que la gente puede tener angustia. ¿Qué síntomas debe llamar la atención para que la gente diga, déjame verme? Arranca la fiebre, dolores articulares, no hay problema, eso pasa solo. Cualquier indicio de insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar, tos, angustia, dolor abdominal, hay que ir rápidamente al médico porque ese paciente va a agravarse y puede morir.
Y si no hay medicinas, ¿cómo hace uno? Fíjate, evitar la muerte no es tanto medicina como tal, eso es terapia intensiva, eso es inteligencia médica para salvar la vida de un enfermo. Digamos, de pronto tienes dificultades con algún instrumento de trabajo en una unidad de terapia, pero si tienes el conocimiento médico, tú puedes salvar a los pacientes. ¿Es controlable? Yo creo que sí, si estos se fajan. Y la última inquietud, ¿está descartado el ébola? No, Porque, ébola es un invento, de esos inventos que usan para que la gente se aterrorice. Yo pienso que lo creó fue el propio gobierno para decir, estos son unos terroristas. Eso no tiene sentido pensar. ok, no tenemos problema de ébola, simplemente en su criterio, un criterio de chikungunya y dengue. Correcto. Y esperemos que no vaya nada nuevo, porque Venezuela tiene muchos problemas de salud, muchos, y problemas viejos. De repente, mira, fiebre amarilla hay que pensarlo, peste hay que pensarlo, pero nada indica que estemos en esa condición, nada. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Rafael Orihuela, exministro de Sanidad, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta, amigos.